Siempre he tenido la costumbre de ver las noticias por la noche. Nada fuera de lo común. Solo un hábito para mantenerme informado de lo que sucede en el mundo. Pero entonces, comencé a notar algo extraño. Había un hombre, un sujeto que aparecía en casi todas las noticias, siempre de fondo. Siempre con la misma expresión neutra. No importaba la noticia. No importaba la ubicación. Él siempre estaba allí. Al principio, pensé que era una coincidencia. Tal vez alguien que simplemente viajaba mucho. Pero pronto se volvió inquietante. Aparecía en reportajes de ciudades completamente diferentes, en países distintos, en eventos que no tenían ninguna relación entre sí. Y siempre con la misma ropa. Un abrigo gris, pantalones oscuros. Y una gorra negra que ocultaba parcialmente su rostro. Empecé a hacer capturas de pantalla. Las guardaba en una carpeta y comparaba las imágenes. Era él, siempre con la misma postura, las manos en los bolsillos, mirando fijamente a la cámara, como si supiera que yo estaba viéndolo. Me volví paranoico. Revisaba cada transmisión en busca de su figura. Noticias sobre incendios, accidentes, robos. Siempre estaba ahí. Incluso en eventos deportivos y reuniones políticas. Siempre en el fondo. Nunca hablando con nadie. Nunca interactuando con su entorno. Una noche, mientras veía un reportaje sobre un accidente en la autopista, allí estaba de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. No estaba en el fondo. Estaba más cerca. Casi como si se estuviera acercando cada vez más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Empecé a buscar información sobre él, preguntando en foros de internet. Pero nadie parecía saber nada. Algunos dijeron que también lo habían notado, pero la mayoría pensó que estaba imaginándolo todo. Decidí dejar de ver las noticias por un tiempo. Intenté olvidar el asunto. Pero entonces, una tarde, recibí un mensaje anónimo. Decía, no dejes de mirar. Adjunto venía un enlace a un video en vivo. Era una transmisión de las noticias locales. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí el video. Él estaba allí. Pero esta vez, no era un fondo borroso. Esta vez, estaba al frente de la cámara, mirándome fijamente. Cerré el video de inmediato. Mi paranoia alcanzó niveles insoportables. Sentía que me observaban constantemente. Empecé a evitar salir de casa, revisaba las cámaras de seguridad a todas horas. Cada vez que pasaba por una pantalla encendida, sentía la necesidad de mirar. Y entonces ocurrió lo peor. Estaba viendo un documental en la televisión cuando mi teléfono vibró. Un mensaje con una sola imagen. Una foto mía, tomada desde fuera de mi ventana. Y detrás de mí, reflejado en la pantalla del televisor. El hombre del abrigo gris. No dormí esa noche. No volví a ver las noticias, ni encendí la televisión nunca más. Pero ahora, cuando paso por escaparates, o veo pantallas encendidas en alguna tienda, juro que lo veo. Más cerca cada vez. No sé quién es. No sé qué quiere. Solo sé que sigue observándome. Y tengo la sensación de que, tarde o temprano, me encontrará. Hace unos años, trabajaba como guardia de seguridad en un hospital abandonado. No preguntes por qué había seguridad en un lugar así, solo me pagaban bien. Y no tenía que hacer mucho. El hospital tenía varias plantas cerradas, algunas por años, llenas de quirófanos oxidados, habitaciones vacías, y archivos médicos olvidados. Pero había una planta en especial de la que todos hablaban en voz baja. El 8º piso. Según los rumores, nunca debías ir ahí. El ascensor ni siquiera tenía el botón para ese piso, y las escaleras estaban siempre cerradas. Los pocos que subieron alguna vez decían que era diferente a los demás. Pero una noche, durante mi turno, el ascensor se abrió solo. No había nadie dentro, pero el botón del 8º piso estaba encendido. Mala idea, pero entré. Subió lentamente, chirriando como si nunca hubiera llegado tan alto. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un pasillo largo, completamente iluminado.
con puertas blancas a ambos lados. Todo olía a desinfectante fuerte, como si alguien lo hubiera limpiado hace poco. Avancé lentamente, sintiendo que algo no estaba bien. Las puertas no tenían números, ni letreros, solo cerraduras antiguas, que parecían nunca haber sido usadas. Empecé a escuchar algo. Susurros, como si alguien hablara detrás de las puertas. Me acerqué a una y pegué el oído. Escuché mi nombre. Salí corriendo de ahí, y me metí de vuelta al ascensor. Pero los botones no respondían, y las puertas no se cerraban. Sentí un escalofrío detrás de mí. Algo estaba en el pasillo. Vi una sombra moviéndose. No me quedaba otra opción. Así que corrí por el pasillo, golpeando las puertas, buscando una salida. Al final del pasillo, encontré una puerta ligeramente abierta. La empujé y me encontré en una habitación oscura, con una sola camilla en el centro. Sobre ella, había una carpeta con mi nombre. La abrí, y dentro había fotos mías. Fotos de mi infancia, de mi casa, de lugares a los que nunca había contado que fui. ¿Cómo era posible? En ese momento, escuché pasos afuera. Miré por la rendija, y vi figuras caminando lentamente, todas vestidas de blanco, con los rostros borrosos, como si no tuvieran facciones. Me escondí detrás de la camilla, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar sus voces, susurrando algo incomprensible. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido de la alarma del hospital me hizo reaccionar. Me armé de valor. Salí corriendo, y logré llegar al ascensor. Cuando bajé, el hospital estaba en completo silencio. Revisé el ascensor, pero el botón del 8º piso ya no estaba allí. Renuncié al día siguiente. Pero lo más extraño. Semanas después, recibí un sobre en mi casa. Dentro, estaba la misma carpeta que vi en aquella habitación. Nadie sabe cómo llegó hasta mí. Ser yo. Me mudé a una casa antigua en el centro del pueblo. La casa perteneció a un coleccionista de arte, así que estaba llena de objetos raros y antigüedades. Una de las cosas más inquietantes era una estatua en el jardín trasero. Era una figura humanoide de piedra, de aspecto viejo y desgastado, con una expresión neutral pero perturbadora. No le presté mucha atención al principio. Estaba ahí, inmóvil, como cualquier otra estatua. O eso pensé. Un día, noté algo raro al salir a tirar la basura. La estatua no estaba en su lugar habitual. Juraría que antes estaba cerca de la fuente, pero ahora estaba más cerca de la puerta trasera. Pensé que tal vez alguien la movió por error. Me dije a mí mismo que era cosa mía, que lo estaba imaginando. No quería pensar demasiado en eso. Pero al día siguiente, la estatua volvió a cambiar de posición. Esta vez estaba junto a la ventana de la cocina. Me asusté un poco, pero traté de racionalizarlo. Tal vez alguien estaba jugando una broma. Decidí dejarla en su sitio original, justo al lado de la fuente, y marqué el suelo con una piedra para asegurarme. Fui a dormir sintiéndome tranquilo. A la mañana siguiente, la estatua estaba en la puerta delantera de la casa, justo en la entrada, mirándome. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Cerré todas las puertas con llave y traté de olvidarme del asunto. Pero cada noche, la estatua aparecía en un lugar distinto. Frente a la ventana de mi habitación, al pie de la escalera. Incluso una vez en el pasillo del segundo piso. No podía explicarlo. Revisé las cámaras de seguridad que tenía en la casa. Revisé las grabaciones con la esperanza de encontrar una respuesta lógica. Pero en los vídeos, la estatua nunca se movía. Simplemente aparecía en lugares distintos de un fotograma a otro. Como si el tiempo se saltara cuando estaba cerca de ella. Intenté deshacerme de la estatua. La cargué en mi auto y la llevé al bosque más cercano. La dejé allí, pensando que todo terminaría. Me fui a casa sintiéndome aliviado. A la mañana siguiente, desperté con una sensación horrible en el pecho. Fui al jardín. Ahí estaba la estatua, exactamente donde solía estar. Pero esta vez, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando más de cerca. El miedo se convirtió en paranoia. Dejé de salir de la casa, cerré las cortinas. Pero cada vez que abría una rendija para mirar afuera, la estatua estaba un poco más cerca. Una noche, me desperté con un ruido extraño.
Pasos pesados, lentos. Salí del dormitorio con una linterna, y cuando llegué al pasillo, casi grité de terror. La estatua estaba dentro de la casa, justo en la entrada de mi habitación. Su expresión había cambiado. Ya no parecía neutral. Ahora sonreía. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Llamé a la policía. Pero cuando llegaron, no encontraron nada, ni rastro de la estatua. Vendí la casa poco después. Traté de olvidar lo que pasó, pero a veces, cuando paso por la antigua calle, juro que la veo. En el mismo lugar donde solía estar. Y siempre, con esa maldita sonrisa. Me mudé hace poco a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Bonita, barata y con mucho espacio. Parecía demasiado buena para ser verdad. Supongo que lo era. La casa tenía un desván grande, con una escalera de madera vieja que crujía cada vez que subía. Nunca le di mucha importancia. Lo usaba solo para guardar cosas que no necesitaba. Todo iba bien, hasta que una noche escuché un ruido. Un murmullo bajo, apenas audible. Como si alguien estuviera susurrando desde el desván. Pensé que era mi imaginación. La casa era vieja, los ruidos eran normales, no. Ignoré el sonido y seguí con mi vida. Pero entonces, cada noche, a la misma hora, la voz volvía. Al principio eran susurros incomprensibles. Luego, lentamente, comenzaron a sonar como palabras. Algo me decía que no debía escuchar, pero cada vez era más difícil ignorarlo. Una noche, me armé de valor y subí al desván. Con una linterna en mano, empujé la pesada trampilla y subí. Todo parecía normal. Cajas apiladas, polvo por todas partes, pero entonces... Te veo. Me congelé. La voz era clara esta vez. No un susurro, sino una afirmación. Provenía de un rincón oscuro donde la linterna no alcanzaba a iluminar del todo. Sentí un frío inexplicable recorrerme la espalda. Revisé cada rincón, pero no había nada. Solo objetos viejos cubiertos de polvo. Bajé rápidamente y cerré la trampilla con llave. Decidí que no volvería a subir. Esa noche dormí con la televisión encendida, intentando ignorar la sensación de ser observado. Pero la voz volvió. Esta vez, mucho más cerca. Déjame salir. No pude dormir. Empecé a investigar el historial de la casa. Resulta que había pertenecido a una familia hace décadas, y según los rumores, su hijo desapareció en extrañas circunstancias. Nadie supo qué pasó con él. Algunos decían que simplemente se escapó. Otros, que nunca salió de la casa. Intenté ignorarlo, pero cada noche la voz era más insistente. Se convirtió en un susurro constante que venía desde el techo. Hasta que una noche, escuché algo peor. Pasos. Pasos en el desván. Caminaban de un lado a otro, como si alguien estuviera atrapado ahí arriba. Decidí marcharme. No podía seguir viviendo así. Recogí mis cosas y pasé la última noche en la sala, esperando que amaneciera. Pero antes de que pudiera irme, la trampilla del desván se abrió sola, con un crujido largo y lento. Miré fijamente hacia arriba. Y lo que vi. Dos ojos, mirándome desde la oscuridad. No esperé para saber más. Salí corriendo y no volví nunca. Dejé la casa tal como estaba, con todas mis cosas dentro. Dicen que la casa sigue vacía. Algunos vecinos aseguran que, en noches de tormenta, se pueden escuchar susurros provenientes del desván. Y lo peor es que la voz sigue repitiendo lo mismo. Hace un par de años, me mudé a un pequeño pueblo rural. Un lugar tranquilo. Perfecto para alejarme del estrés de la ciudad. Todo parecía normal. Hasta que escuché hablar de la campana. En el centro del pueblo hay una vieja iglesia, construida hace más de 200 años. En su torre, cuelga una campana enorme de bronce, cubierta de inscripciones desgastadas. Los lugareños la llaman la campana que nadie puede tocar.
Pregunté por qué la llamaban así. La gente evitaba responder directamente. Solo decían que no se toca, como si no hubiera nada más que explicar. Cuando insistí más, un anciano me dijo algo que me heló la sangre. Aquellos que la hacen sonar desaparecen. Pensé que solo era una historia para asustar a los forasteros, pero noté que nadie se acercaba demasiado a la iglesia, ni siquiera los niños. Siempre se mantenían a una distancia prudente. Algo en sus rostros me dijo que no estaban bromeando. Obviamente, mi curiosidad no me dejó en paz. Una noche, después de unas cervezas, decidí acercarme a la iglesia. La torre parecía aún más imponente bajo la luz de la luna. La campana, inmóvil. Subí las escaleras crujientes hasta la cima, y ahí estaba, colgando en silencio. Toqué su superficie fría, llena de grabados extraños que no pude entender. No pude resistirme. Tiré de la cuerda con todas mis fuerzas. El sonido fue ensordecedor, como si resonara en todo mi cuerpo. Me quedé paralizado unos segundos, esperando algo. Nada pasó. Bajé de la torre sintiéndome un idiota. Tal vez todo era una superstición ridícula. Volví a casa y me fui a dormir. Pero entonces, a las 3 a.m., desperté por un ruido extraño. Un repique de campanas, lejano, pero constante. Miré por la ventana. La iglesia estaba completamente oscura, pero juraría que la campana se estaba moviendo sola. Intenté ignorarlo y volví a dormir, pero el sonido seguía resonando en mis oídos. Al día siguiente, la gente del pueblo me miraba diferente. Sus rostros llenos de preocupación y algo más. Miedo. Un hombre se acercó y me susurró. Debiste dejarla en paz. Ahora vendrán por ti. Me reí nervioso, pero la incomodidad no se fue. Pasaron los días, y el sonido de la campana seguía sonando en mi cabeza. Incluso cuando no estaba cerca de la iglesia, comencé a ver sombras en las esquinas de mi visión, figuras extrañas entre los árboles. Una noche, la campana sonó de nuevo, fuerte. Esta vez, no fui yo. Salí corriendo hacia la iglesia, pero la torre estaba vacía. Y entonces, vi una figura de pie en la puerta. Alta, delgada, con ojos que reflejaban la luz de la luna. Dio un paso hacia mí. Y corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. A la mañana siguiente, hice mis maletas. Me fui del pueblo sin decir una palabra. Nunca volví a ver la campana. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, aún escucho su repique, resonando dentro de mi cabeza. Y así concluyen las historias de hoy. ¿Te ha dejado intrigado o tal vez un poco inquieto? Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más relatos escalofriantes. Déjanos tu comentario contándonos qué opinas o si tienes alguna historia propia que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más oscuros. Hasta la próxima.